Hoy en el frasco. De la lista negra del FBI a la Casa Blanca, Donald Trump recibió el lunes a Ahmed al-Sharaa. Un hombre que hace años fue parte de Al-Qaeda, hoy entra caminando a la Casa Blanca. El que jugaba al fútbol con la cabeza de los... Claro, que lo recuerdo. Cristianos. Y la gente dice que ha tenido un pasado difícil. Todos hemos tenido pasados difíciles. La parte nordeste de Siria que ocupan los terroristas es la misma zona que ocupa Estados Unidos. No solo se trata de un robo, sino de una alianza entre Estados Unidos y los terroristas. Nos quedamos con el petróleo. Tenemos el petróleo. El petróleo está seguro. Dejamos tropas atrás solo por el petróleo. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. 3 correos electrónicos han vuelto a poner la relación del presidente Donald Trump con el millonario y pederasta Jeffrey Epstein en el centro de la actualidad en Estados Unidos. El presidente Trump evaluó este viernes posibles acciones militares en Venezuela. Y mira la presión que le va a llegar ahora a Nicolás Maduro. Aquí vamos a ver al portaaviones más grande que tiene Estados Unidos. Bueno, creo que está bastante claro que se trata simplemente de un intento de distraer a la gente de la subida de precios y del escándalo Epstein. Nadie quiere una guerra con Venezuela. Hablaremos de todo esto con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a los vampiros mundiales de petróleo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Días atrás hemos visto cómo Trump recibió en la Casa Blanca al fundador de Al-Qaeda en Siria y a quien ahora Occidente ya nombró como presidente del país árabe. ¿Elecciones? ¿Para qué? Un hombre que hace años fue parte de Al-Qaeda, hoy entra caminando a la Casa Blanca. Ahmed al-Sharaa, el nuevo presidente de Siria, se acaba de reunir con Donald Trump. Estados Unidos lo tenía no solamente en su lista de terroristas, sino que además ofrecía una recompensa de $10 millones por su cabeza. La palabra terrorista, en especial cuando la usan los estadounidenses, es una designación política. Tan política es la designación de terrorista para los yanquis que, mientras le sonríen al ex Al-Qaeda, Trump acusa sin ninguna prueba a los presidentes de Venezuela y Colombia. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un líder del narcotráfico. Pero en su carrera política ha sido de los que más ha denunciado cómo los tentáculos del narcotráfico han destruido a Colombia. Eso demuestra que Trump o no sabe de lo que habla o simplemente no le interesa. Claro que las pruebas no le importan a Estados Unidos en absoluto, solo que se instale su versión. Y esto nos recuerda a una frase que expone toda la hipocresía del tío Sam. Franklin Roosevelt dijo a propósito del dictador Somoza: Somoza es un hijo de pero es nuestro hijo de. ¿Se acuerdan, señorías, cuando Gaddafi era nuestro hijo de? Esta es una constante de Estados Unidos y sus aliados, caratular a sujetos como ángeles o demonios según convenga, cuando en realidad solo son piezas en el tablero del poder dominante. Por ejemplo, Manuel Noriega, de amigo a enemigo de Estados Unidos. Apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña al régimen de Hussein. Estados Unidos armó a los talibanes en Afganistán y a Osama Bin Laden en plena Guerra Fría. En efecto, tomando este último caso, cabe preguntarse si alguna vez Estados Unidos y Al-Qaeda dejaron de ser socios. ¿Por qué? Veamos. Recordemos que Reagan se reunió con los talibanes. Es el ajedrez geopolítico que Estados Unidos siempre ejecuta para tener a sus enemigos como aliados. ¿Cómo olvidar esta foto de 1983 cuando aquel presidente de Estados Unidos recibía a los líderes muyahidines en la Casa Blanca? Tan amiguis eran que hay una leyenda urbana en relación al cartel final de la película Rambo 3. ¿Estaba primero dedicada a los muyahidines y después al pueblo afgano? Lo cierto es que todo cambió cuando los Bin Laden se convirtieron en una supuesta amenaza, aunque no para los Bush. Both George W. Bush and George H.W. Bush worked for the Carlyle Group, the same company that counted the Bin Laden family among its investors.
Bueno, pero casi todos los medios nos contaron que después del 11S, en la guerra contra el terror, Estados Unidos se dedicó a combatir con todas sus fuerzas a Al-Qaeda. ¿Cómo? Ah, no combatió, ¿no? ¿Cómo? ¿Aliados? 2012, Wikileaks publica un correo electrónico no clasificado de un asesor de política exterior a Hillary Clinton. Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria. Y allí lo vemos claramente. Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria. Por lo demás, todo ha transcurrido según lo previsto. Claro que para que a la opinión pública no le cayeran mal esos terroristas que masacraban civiles a diario en Siria, decidieron llamarlos así. Estados Unidos comienza a entrenar a los rebeldes sirios moderados. Y más abajo leemos quiénes son. Las brigadas del Ejército Sirio Libre, Al-Qaeda afiliados al Frente al-Nusra y aliados islamistas que han logrado avances impresionantes. Por aquel entonces, ¿saben quién denunciaba este apoyo a Al-Qaeda en Siria? Un empresario con ganas de ser presidente de Estados Unidos. Se llamaba Donald. Los terroristas en Siria se están autodenominando rebeldes y saliéndose con la suya porque nuestros líderes son tan completamente estúpidos. Muchos de los rebeldes sirios son terroristas radicales que están asesinando a cristianos. ¿Por qué demonios deberíamos luchar a su lado alguna vez? Esto es muy grave porque ya en ese momento Trump sabía que Jolani, líder de Al-Qaeda, comandaba tropas que asesinaban a cristianos drusos y alawitas, entre otras minorías. Y por si quedaban dudas, más tweets de Trump. Los supuestos rebeldes sirios moderados juraron lealtad al ISIS después del discurso de Obama. No deberíamos estar armándolos. Tenemos millones de desempleados en nuestro país. Sin embargo, estamos gastando millones en armar a los rebeldes sirios. ¿Qué le pasa a Washington? ¿Qué le pasa a Washington? Lo que el Estado profundo le dicta y lo que le ordenó a Trump cuando accedió a la presidencia: robar el petróleo sirio. Nos quedamos con el petróleo. Tenemos el petróleo. El petróleo está seguro. Dejamos tropas atrás solo por el petróleo. La parte nordeste de Siria que ocupan los terroristas es la misma zona que ocupa Estados Unidos. No solo se trata de un robo, sino de una alianza entre Estados Unidos y los terroristas. ¿Esa avaricia de Trump por el petróleo les recuerda algo reciente? Por eso ahora, de pronto, dice ante los medios estar preocupado por las drogas en Sudamérica, cuando ya sabemos cuál es su verdadera adicción. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Siempre es por recursos naturales. Y Siria es rica no solo en petróleo, sino también en gas. Por eso se aseguraron de derrocar a un gobierno que no estaba sometido a Washington con sus rebeldes, los de Al-Qaeda. Los rebeldes sirios pusieron fin al gobierno de Bashar al-Assad. En un sorpresivo y fulminante avance, las fuerzas rebeldes tomaron el control en cuestión de 12 días, tomando las ciudades más importantes de Siria. En definitiva, Estados Unidos lograba su objetivo. Jolani tomaba el poder y sus milicias, que venían de cometer atrocidades a lo largo de más de una década en Siria, ¿dejaron de hacerlo? Y es que los últimos días en la denominada Siria Libre han sido especialmente brutales y sangrientos, luego que agentes del nuevo régimen vinculado al Estado Islámico, quienes tomaron el poder en diciembre del año pasado, masacraron a poco más de 1.000 civiles de la minoría religiosa alawita, localizada al oeste del país árabe. Se ve que los adalides de la democracia y la libertad no se enteraron de esas masacres, porque ya en mayo de este año Trump aceptaba la mano ensangrentada, por cierto, de Jolani en Arabia Saudita. Los dos se vieron hace 6 meses en Arabia Saudí y desde entonces Trump ha ido levantando sanciones a Siria y esta reunión apuntala la vertiginosa transformación del país desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y la transformación personal también del nuevo presidente. Bueno, hay un meme muy viralizado de esa vertiginosa transformación en la que no por casualidad están Trump y Netanyahu arreglando a Jolani. Negociaciones con Israel. Se están llevando a cabo negociaciones indirectas a través de mediadores. Y es todo tan burdo que al viajar a Washington, el cortacabezas se puso a jugar al básquet con quienes supuestamente fueron sus enemigos. ¿De verdad alguien puede creer que alguna vez lo fueron? Y este hombre es el presidente sirio, Ahmed al-Shara, jugando al baloncesto con altos cargos del ejército estadounidense en Washington, un partido improvisado antes del encuentro que ha mantenido con Donald Trump. Imagina, hace solo un año Jolani estaba echando cabezas a una canasta después de cortarlas. Ahora está jugando a la pelota con el mismo tipo que lo puso en una lista de buscados.
De la lista negra del FBI a la Casa Blanca, Donald Trump recibió el lunes a Ahmed al-Shara, una primicia para un jefe de Estado sirio. Si recibió a un asesino como el presidente de Siria, cuando le habían puesto 10 millones de dólares por su cabeza, el que jugaba al fútbol con la cabeza de los... Claro, que lo recuerdo. Cristianos. Ahora, después de las masacres que cometió y aún comete la rama de Al-Qaeda en Siria, ¿cómo puede Trump justificar darle la mano a quien lidera esa organización asesina? Es que tuvo un pasado difícil. Vean. Y la gente dice que ha tenido un pasado difícil. Todos hemos tenido pasados difíciles, pero él ha tenido un pasado difícil y creo francamente que si no hubieras tenido un pasado difícil, no tendrías una oportunidad. Así que si usted acribilló a miles de civiles inocentes, estalló bombas en pueblos, cortó cabezas y demás atrocidades y quiere visitar Washington, solo diga que tuvo un pasado difícil y listo. Bueno, de hecho, el que sabe de pasado difícil, o más bien oscuro, es Trump. 3 correos electrónicos han vuelto a poner la relación del presidente Donald Trump con el millonario y pederasta Jeffrey Epstein en el centro de la actualidad en Estados Unidos. La conseguidora y expareja de Epstein vincula a Trump con una de sus víctimas, cuyo nombre ha sido tachado. Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump. ¿Y ladró Trump después de que ese escándalo haya sido tapa de los medios? Más bien no. Su primera reacción fue huir con la cola entre las patas. Ahí lo tienen. La realidad es que Trump no aguantó la vergüenza por segundo día consecutivo y salió corriendo literalmente frente a todos en plena Casa Blanca. Recordemos que por cuestiones escandalosas y que no llegaban a ser ni de lejos tan aberrantes como las que se le adjudican al caso Epstein, Clinton también se vio en aprietos. ¿Y qué hizo para desviar la atención? Clinton confiesa en un mensaje televisado que engañó a la nación y a su familia en el caso Lewinsky. Las noticias se extendieron rápidamente por todo el mundo y se desató un enorme escándalo en los medios de comunicación. Bill Clinton bombardeó a Saddam Hussein para desviar la atención del escándalo de Mónica Lewinsky. Atención con este dato. Años después se supo además que Clinton estaba siendo presionado y amenazado por alguien. Entonces, en un escándalo que prácticamente ha caído en el olvido, se alegó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había chantajeado al entonces presidente Bill Clinton, revelándole que Israel había recopilado grabaciones de llamadas telefónicas de contenido sexual entre el expresidente y la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Y lo dice un medio estadounidense. Ahora, ¿creen que ha cambiado algo en todos estos años? Bueno, un ex agente de inteligencia israelí revela esto. Creo que el gobierno estadounidense está como atrapado por los israelíes. Jeffrey Epstein fue una de sus herramientas para atraparlos. ¿A alguien le sorprende? Ahora, si Clinton atacó Irak, ¿qué tema vinculado a un país con petróleo le viene al dedillo a Trump para distraer la atención de su escándalo con Epstein? Adivinaron. El presidente Trump evaluó este viernes posibles acciones militares en Venezuela. Esto luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara la operación Lanza del Sur. Y mira la presión que le va a llegar ahora a Nicolás Maduro. Aquí vamos a ver al portaaviones más grande que tiene Estados Unidos, el USS Gerald Ford, que va viajando rumbo al Caribe para unirse a la flota de Donald Trump. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Los que mintieron y manipularon lo que hicieron con Afganistán, con Irak, con Libia y con Siria, y juegan al básquet con degolladores, ahora van por el petróleo de Venezuela. Sobre el tema, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El comunicador social Pedro Ronchi dice: el mismo día que divulgaron los archivos del caso Epstein, Trump autorizó ataques a Venezuela. Ni siquiera disimulan la cortina de humo. Bueno, creo que está bastante claro que se trata simplemente de un intento de distraer a la gente de la subida de precios y del escándalo Epstein. Nadie quiere una guerra con Venezuela. Y por cierto, es totalmente ilegal. El presidente no puede iniciar una guerra contra una nación sin la autorización del Congreso. Es otra señal de lo fuera de control y de lo fuera de la ley que está este presidente. Bueno, muy bien, y para hablar del tema tenemos el gusto de tener en comunicación a Silvestre Montilla, filósofo, comunicador y militante social venezolano. Silvestre, bienvenido al Frasco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por brindarnos esta ventana y la oportunidad de podernos dirigir
a otro público y a otra audiencia desde nuestro país, Venezuela. Por favor, muchas gracias a vos. Bueno, Silvestre, allí veíamos, ¿no?, esta cuestión que en realidad, si analizamos ya desde los primeros años de la Revolución Bolivariana, está esta cuestión establecida en los medios de una eventual invasión, ¿no?, al país. Pero ¿crees que este es el momento más crítico y donde esa eventual invasión podría ser real? Bueno, como muy bien lo has dicho, desde el inicio del proceso, del proyecto político de la Revolución Bolivariana, alrededor del año 2000, ha sido una constante, han sido permanentes. Las agresiones, no solamente verbales, sino, por ejemplo, como desde el año 2014 se han intensificado con cerca de 1.000 medidas coercitivas y unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país, y se ha sustituido la diplomacia por el chantaje y por los ultimatos y por la charretera como mecanismo de relación internacional. Nosotros sí creemos que vivimos una de las épocas más difíciles desde los inicios del siglo XX, cuando nuestro país también fue agredido y cercado por todas las potencias imperialistas de la época. Y bueno, más allá de cualquier especulación están los hechos de las amenazas concretas por parte de un departamento que ha cambiado su nombre, aunque no es nueva su naturaleza, pero sí es un ministerio que ahora pasa a llamarse de guerra y que parece inaugurar el mecanismo que ha sido la esencia definitoria del imperialismo norteamericano y su relacionamiento con el mundo. Silvestre, bueno, estamos viendo que semanas atrás se entregó el Premio Nobel de la Paz, pero lo que no nos dijeron es que ese premio te convertía automáticamente en presidente del país, ¿no? Porque vimos a María Corina Machado ahí directamente ya ofreciendo la privatización de los recursos naturales del país. ¿Cómo ves esto? Bueno, este tan devaluado premio que se han ganado personas también como Barack Obama, y este premio que en algún momento pudo haber sido bastante prestigioso, hemos visto cómo ahora ha pasado a ser parte de la manipulación y del chantaje político. Y esta señora, que es bastante innombrable en nuestro país, que bastante daño ha hecho a lo interno, pero que hace también en ofrecer como si fuese una especie de subasta los recursos naturales sin ser presidente. Nosotros tenemos que tomar precisamente los antecedentes, o sea, no es nada nuevo. Recordemos que aquí alguien se autojuramentó en una autopista e inmediatamente fue reconocido por el primer gobierno de Donald Trump. Ese personaje que hoy vive en Miami, que se robó los activos 1.000 millonarios de nuestro país, que fueron congelados en todas las bancas internacionales y que con completa impunidad hoy se pasea por las calles de Miami como si no pasara nada. Hoy han creado esta señora, que es una creación precisamente de los aparatos de propaganda que la han revestido de una especie la han hecho como una especie de inmaculada, pero que los venezolanos, desde los inicios de la Revolución Bolivariana, por ejemplo, ella no es un personaje nuevo en la política venezolana, está desde el 2004, estuvo vinculada al golpe de Estado del 2002, pertenece a las familias más oligárquicas del país, a quienes mantuvieron durante décadas negocios con las políticas neoliberales y privatizadoras que gobernaban muchísimo antes del chavismo. Y bueno, hoy la vemos con este acento novelesco, con este acento de culebrón mexicano, ofertando y vendiendo, repito, nuestro país cual subasta sin ningún tipo de dignidad posible. Ahora, Silvestre, hemos visto días atrás que Donald Trump recibió en la Casa Blanca al fundador de Al Qaeda en Siria, ¿no?, que lo llaman presidente ahora del país árabe. Y por otro lado, él caratula a Nicolás Maduro de narcoterrorista. ¿Cuál es tu visión acerca de esto? No es nada nuevo como ante una guerra precede un aniquilamiento mediático y se allanan las subjetividades y los imaginarios que permitan justificar cualquier acción contra los pueblos. Nosotros vimos cómo por allá, pasado el año 2001, un personaje le dijo al mundo que había hablado con Dios y que éste le había ordenado liberar al mundo de los infieles, y se fue a Irak, cuna de las más grandes de la primera y de las más grandes civilizaciones que la humanidad ha conocido, la primera de las Babilonias, la cuna de la civilización Sumer, y hoy la dejaron convertida, en palabras de Galeano, o en un cementerio o en un manicomio. Y con total impunidad se asesinaron a más de 1 millón de civiles, y aún las armas químicas no han aparecido.
Hoy vemos cómo a diestra y siniestra se reparte esa categoría de terrorismo precisamente por quienes promueven o practican el terrorismo y levantan y organizan grupos de terroristas contra gobiernos legítimos y contra gobiernos populares en cualquier región del mundo, aplicando precisamente el terror como mecanismo de coerción política. Y entonces, bueno, hoy a nosotros se nos llama terroristas, repito. No es nada nuevo, eso no es novedoso. Novedoso es que se asigne a un país latinoamericano, a un país de este hemisferio, pero que hay un largo historial en la política exterior norteamericana en asignar esta categoría a diferentes gobiernos en cualquier región del mundo. Pero también se nos acusa de narcotraficantes. Fíjate que es bastante curioso, quienes precisamente porque uno de los instrumentos contra nuestro país y contra nuestro gobierno legítimo ha sido la oligarquía colombiana, la que ha estado vinculada precisamente en los últimos 40, 50 años a los negocios del narcotráfico. Y hoy son esas voces, esos voceros de todo el uribismo en todas las gamas de expresiones que acusan a nuestro gobierno y que se alían al presidente Trump para decirnos que nosotros somos narcotraficantes. Creo que han sido esclarecedoras y bastante lúcidas las palabras del presidente Petro cuando se pregunta dónde es que están los verdaderos narcotraficantes y que no son precisamente en el Caribe, sino que están en mansiones de Miami y en mansiones de Nueva York. Han sido bastante esclarecedoras, repito, las palabras del presidente Petro cuando se ha preguntado quién persigue, quién identifica, quién señala y sobre todo quién publica los nombres de los carteles norteamericanos, porque si un país es el mayor consumidor de drogas en el mundo, ¿cómo es que estas sustancias se mueven dentro de ese país? Pero sobre todo, ¿en qué sistema financiero es que se mueven las enormes, las cuantiosas cantidades de recursos que este negocio genera? Nosotros sabemos los paraísos fiscales donde estos dineros se mueven. Recuerdo una vez que el presidente Correa se preguntaba por qué en Latinoamérica se quedan los muertos y en los países del norte se quedan los dólares. Y ese es precisamente lo que ha permitido o lo que ha generado el negocio del narcotráfico, y sabemos que no esto de acusar a la revolución bolivariana, acusarnos a los venezolanos, porque fíjate algo, no es solamente que se ha acusado al presidente Nicolás Maduro, no es que solamente se ha acusado a la dirección política de la revolución bolivariana, sino que se ha criminalizado el ser mismo, la identidad venezolana se ha criminalizado, y hemos visto cómo se persigue cualquier ciudadano venezolano que emigró a Estados Unidos con la ilusión del mal llamado sueño americano, y que ha sido, por el solo hecho de ser ciudadano venezolano, ha sido acusado de pertenecer a un cartel, de pertenecer a cualquier organización criminal, y ha sido enviado a cárceles que son especies de campo de concentración en El Salvador. Silvestre, por último, me gustaría que imaginemos que te estás dirigiendo a un hermano latinoamericano que de pronto, trabaja, tiene sus ocupaciones, no tiene tiempo de ver los medios, de contrastar la información, y de pronto cree lo poco que le llega, ¿no? Que en las redes sociales dice, Venezuela es un país que promueve el narcotráfico, entonces hay que invadirlo y demás. ¿Qué le dirías a ese hermano desde tu lugar? Que invoque el más elemental sentido de los comunes y piense en qué territorio o en qué momento de la historia ha sido bondadoso para un pueblo que Estados Unidos intervenga militarmente en él. Pero además nosotros seguimos creyendo en que escuchen, en que intenten ver el pueblo venezolano, que intenten ver el pueblo que pretenden invisibilizar al pueblo chavista, ese pueblo que organizado y movilizado en este país existe por millones. Nosotros hemos visto, y repito, sobre todo a sectores de la izquierda, sectores del progresismo latinoamericano, que dentro de sus narrativas terminan reproduciendo esa narrativa hegemónica, que aquí vivimos una dictadura, que aquí somos narcotraficantes. Nosotros luchamos por nuestra dignidad, por nuestra determinación y por ser fieles y coherentes con nuestra historia. Y es lo que todo latinoamericano debe intentar aproximarse a conocer, más allá de la narrativa que pretenden instalarse desde Miami. Silvestre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Frasco. Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos esta ventana. La lucha por la verdad para nosotros en este momento es fundamental. Así es, hermano. Muchísimas gracias. Y nosotros, nos vamos a un retrotweet.
una frase del pasado que por supuesto nos va a ayudar a pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean de quién se trata. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Simón Bolívar. Durante décadas juraron pelear contra terroristas, pero después los llamaron rebeldes y ahora los hacen presidentes. ¿Quién los financió, armó y encubrió? El mismo que nunca quiso ganarle al terror, sino manejarlo para seguir robando recursos ajenos. Son los que ahora van por el petróleo de Venezuela. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Nos quedamos con el petróleo. El petróleo está seguro.